Hola, ¿qué tal? Les saluda el ingeniero Maurice Fraicina Delgado. El día de hoy vamos a hacer eh, el primer video de esta serie de videos que vamos a tener acerca de seguridad informática usando software libre. Lo que vamos a hacer el día de hoy es ver cómo configuramos nuestra máquina virtual usando VMware Server Console. Acá en esta primera pantalla le decimos que trabajamos en modo local y vamos a crear una máquina virtual dándole en File New Virtual Machine. Nos va a salir un asistente que lo pueden apreciar ustedes ahí. Le vamos a dar siguiente. Le decimos custom para poder nosotros hacer nuestra configuración a nuestro estilo, customizada. Siguiente. Le decimos que va a ser Linux. Y como va a ser una versión de CentOS que no la tenemos acá, le ponemos Other Linux. Siguiente. CentOS es una revisión que viene de Red Hat, la versión libre. Acá ponemos el título de la máquina. Podemos poner Linux Fireware, ya que esta máquina la vamos a convertir en un firewall. Siguiente. Nos dice si esta máquina solamente la va a ver el usuario que la está creando. En ese caso le decimos que sí. Igual si esta máquina se va a levantar automáticamente. También podemos decirle cuántos procesadores podemos simular. En este caso con uno es más que suficiente para nosotros. En cuanto a la cantidad de memoria RAM, inicialmente como eso es un firewall que no va a consumir mucho, lo vamos a dejar con 256 megas de RAM. Es muy importante, eso sí, hay que aclarar que esta memoria debe ser inferior a la memoria que se tiene en el computador o está instalando el VMware. Es decir, la máquina virtual toma memoria de tu computador. Para tener 256 tendrías que tener por lo menos pues 1 GB de memoria o 512 como mínimo para que tampoco te vayas a quedar con poca memoria. Con esto damos siguiente y nos dice de qué modo va a trabajar la parte del IP de la máquina. Lo que queremos en este caso es que trabaje en modo bridge. Y si leemos acá, el modo bridge significa que es como si esta máquina virtual se conectara como una más al switch que tenemos en nuestra red. Sería una máquina más, la vamos a ver así, ¿no? Totalmente virtualizada. Siguiente, el tipo de adaptador de entrada-salida lo dejamos en BusLogic. Siguiente, vamos a crear un nuevo disco virtual que es el disco duro, ¿no? Nos dice que puede ser IDE o SCSI. En este caso vamos a elegir IDE. Siguiente, y le vamos a poner que sea de tamaño, vamos a poner 3 gigas. Siguiente, ahí nos dice el archivo donde va a crear este disco duro virtual. Finalizar, y ahora nos vamos a dar cuenta que el VMware va a empezar a crear toda la infraestructura del disco. Es decir, nos crea un archivo que va a simular como si fuera una máquina virtual que tuviera un disco duro de 3 gigas. Tras finalizar toda la creación del disco, ya nosotros tendríamos lista una máquina virtual con las características que hemos creado. Es decir, es una computadora con 256 megas de memoria RAM y un disco duro de 3 gigas. Lo que tendríamos que hacer después de haber creado la máquina es personalizar algunos aspectos ya un poco más específicos. Como por ejemplo, en el caso de un firewall, nosotros necesitamos trabajar con más de una tarjeta de red. Entonces lo que vamos a hacer es, tras la instalación de la máquina virtual, cuando termine la instalación de la máquina virtual, vamos a agregar una segunda tarjeta de red para poder de esta forma tener la tarjeta de red que va a ir conectada a internet y la tarjeta de red que va a ir conectada a la LAN, como lo vamos a explicar más adelante en uno de nuestros gráficos. Otra cosa muy importante es que tras instalar también el VMware, hay que, al momento de instalar el sistema operativo, como también lo vamos a ver en nuestros videos, hay que ponerle los utilitarios del mismo VMware para que los drivers se carguen en el sistema operativo y de esta manera la máquina sea mucho más rápida y esté instalada al 100% con toda su configuración ok, ¿no? Muy bien, como podemos apreciar, el Creating the Disk, el disco virtual, ya está casi por culminar. Y tras esa culminación vamos a empezar a configurar la segunda tarjeta adicional. Los parámetros que vimos de configuración de la tarjeta de red, que era el modo bridge, eran 4 modos. También es importante resaltar que estos 4 modos no hay necesidad de que se elija uno y ese quede de manera perenne, porque pueden ser cambiados en cualquier momento también. Dándole botón derecho Settings, podemos nosotros elegir otro modo y de esa forma también cambiar la forma como se conecta la máquina. Es decir, podríamos hacer cambios tras la creación de esta máquina virtual en el modo de cómo la máquina virtual se conecta respecto a la red. Muy bien, ya está acabando.
Estamos haciendo el video en vivo con el tiempo que demora para que sea lo más real posible. Estamos esperando ya que termine. Lo importante de este software es que vamos a poder crear diferentes máquinas virtuales. Acá podemos crear máquinas virtuales de Linux, máquinas virtuales de Windows, de diferentes versiones. ¿Ok? Listo, terminó. Miren ustedes, acá sale Linux Firewall. Si yo le doy ahora botón derecho Settings, me aparece la configuración, 256 de memoria, el disco, si me voy acá, es un disco IDE de 3 GB, y acá lo que les decía, tenemos una tarjeta de red. Entonces, como yo necesito otra, le digo acá, clic en ADD, siguiente, quiero una tarjeta de red más, siguiente, también en modo bridge, y finalizar. Con esto ya tengo la máquina en las condiciones adecuadas para poder lanzar la configuración respecto a las tarjetas de red. Pero me falta algo. En el caso del CD-ROM, como yo tengo una imagen, esta configuración me permite que yo inserte un CD y poder instalarlo en esta máquina. Pero como tengo una imagen ya del sistema operativo CentOS, Linux en este caso, que voy a usar, le voy a indicar dónde está la imagen. Lo tengo en el disco D, en ISO, aquí CentOS. Y ahora sí, con esto le doy OK y tendría la máquina lista para lanzar la configuración.